Saludos. Iniciamos hoy un análisis, vamos a sumergirnos en el marco legal que define a la Policía Judicial aquí en España. Nos basamos en unos extractos del régimen de la Policía Judicial y sus funciones. Vamos a ver quiénes son, qué hacen exactamente y sobre todo cómo encajan en todo el sistema judicial. Que, bueno, a veces es un poco lío, ¿no? Intentaremos aclararlo. Exacto. Yo creo que es fundamental entender bien qué es y cómo funciona la policía judicial, porque eso nos ayuda a ver cómo se investigan los delitos, cómo colaboran las fuerzas de seguridad entre sí y, muy importante, cómo se relacionan con jueces y fiscales. Veremos que hay una distinción clave entre un sentido, digamos, amplio y uno estricto, y eso tiene sus consecuencias. Vale, pues empecemos por ahí, por el concepto más amplio, que ya de entrada sorprende un poco, ¿no? Porque la ley mete en este saco genérico a muchísima gente, no solo los policías que uno imagina. Así es que la idea de fondo de la ley es establecer como una función general de auxilio a la justicia, una obligación de colaborar para averiguar delitos y, bueno, asegurar a los responsables. Y claro, para que eso funcione desde el primer momento, pues la ley considera como policía judicial auxiliar, digamos, a casi cualquier autoridad o agente relacionado con la seguridad. O sea, estamos hablando de, bueno, autoridades administrativas de seguridad, claro, pero también alcaldes, tenientes de alcalde, incluso alcaldes de barrio. Y por supuesto Guardia Civil, otros cuerpos policiales, da igual el nombre que tengan. Y la lista sigue, ¿eh? Porque incluye a agentes municipales, serenos, celadores, hasta guardas de montes, funcionarios de prisiones, agentes judiciales, incluso personal muy específico como el de tráfico para investigar accidentes. La idea clave, vamos, el insight, es que la ley quiere asegurarse de que si pasa algo, si hay un delito, cualquiera que esté ahí, dentro de sus competencias, pueda y deba echar una mano a la justicia en ese primer momento. Entendido. Queda claro que el abanico es muy amplio. ¿Y esta función de auxilio, cómo se activa? ¿Siempre les tienen que llamar? No, no siempre. Lógicamente, se puede activar si se lo pide un juez o un fiscal, o por órdenes de sus propios jefes, pero, y esto es fundamental, también pueden y deben actuar por iniciativa propia. ¿Iniciativa propia? ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Pues significa que si un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad se entera de un presunto delito público, tiene la obligación de empezar lo que la ley llama las primeras diligencias de prevención y aseguramiento. Imagínate, por ejemplo, pues acordonar la zona para que no se contamine la escena, recoger un arma que han tirado, identificar a testigos que estén por allí. Son esas primeras cosillas, pero que son cruciales para que luego la investigación vaya bien. Ya, pero me imagino que esta actuación por iniciativa propia tendrá un límite, ¿no? No pueden llevar ellos toda la investigación solos bajo este paraguas tan amplio. Exacto, ese es el matiz importante. Tienen que informar enseguida a la autoridad judicial o al fiscal competente. Esta comunicación puede ser directa o, si las hay, a través de las unidades especializadas, las UOPJ, de las que ahora hablaremos. Y lo más importante, en cuanto llega el juez o el fiscal que se encarga del caso, estos agentes que empezaron, paran. Tienen que entregarle todo lo que han hecho, las cosas que han recogido, si hay detenidos, todo. La batuta pasa al juez o al fiscal, sin duda. ¿Y si es una urgencia? ¿O en sitios donde no haya estas unidades especializadas, las UOPJ? ¿Qué pasa ahí? A cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que esté disponible, que haga diligencias concretas. Aunque no sea de una UOPJ, actuaría como policía judicial para ese asunto específico, de forma transitoria, siempre dentro de lo que le permita su marco legal y territorial, claro. Vale, eso aclara el sentido amplio. Pero has mencionado varias veces las unidades orgánicas de policía judicial, las UOPJ. Aquí ya parece que entramos en el meollo de la investigación, ¿no? Pasamos de un auxilio general a unidades dedicadas. Justo. Este es el sentido estricto de la policía judicial. Las UOPJ son unidades ya formadas específicamente por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Y lo que las define, la clave para entenderlas, es su dependencia funcional directa de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal para investigar. Esa dependencia funcional suena importante. Quiere decir que para un caso concreto obedecen antes al juez o fiscal que a sus jefes de la policía. Funcionalmente, para esa investigación concreta, sí.
A ver, ellos siguen dependiendo de sus mandos policiales para temas de organización, personal, destinos. Eso es la dependencia orgánica. Pero en lo que se refiere a la investigación en sí, qué hacer, a quién interrogar, qué pruebas buscar, ahí dependen directamente de las instrucciones del juez o fiscal que lleva el caso. Y esta dependencia funcional es lo que asegura que la policía actúe dentro de los márgenes y con las garantías del proceso judicial. Vamos, que no vayan por libre. ¿Y cómo se organizan? ¿Por provincias, como la policía normal? En principio sí. El criterio básico es territorial, normalmente a nivel provincial. Pero la ley da flexibilidad. Se pueden crear secciones en partidos judiciales o pueblos con mucha delincuencia. Y, muy importante, también se pueden crear unidades para varias provincias o incluso nacionales si hace falta especialización en delitos concretos. Piensa en crimen organizado, terrorismo, ciberdelitos o si se necesitan técnicas de investigación muy específicas. Entendido. Dependencia funcional clara y una estructura que se puede adaptar. ¿Y podrías detallar un poco más qué funciones específicas les da la ley a estas UOPJ? Sí, la norma lo dice bastante claro. Sus tareas principales son investigar los delitos para descubrir y detener a los responsables, recoger y guardar las pruebas y ponerlas a disposición del juez. También ayudar directamente a jueces y fiscales si tienen que hacer algo fuera del juzgado y necesitan apoyo policial. Ejecutar materialmente las órdenes del juez o fiscal que requieran usar la fuerza, digamos, como una entrada y registro autorizada. Garantizar que se cumplan en general las órdenes y decisiones de jueces y fiscales. Y bueno, cualquier otra tarea parecida de ayuda o colaboración que les pida la autoridad judicial o fiscal. En resumen, son como el brazo investigador especializado y permanente que está al servicio directo de la justicia. Profundicemos un poco en esa labor de investigar. Su obligación principal es averiguar los delitos públicos que se cometen en su zona. Correcto. Y eso significa hacer todo lo necesario para comprobar que el delito existe, identificar a quién lo hizo y recoger y guardar cualquier cosa, efectos, instrumentos, pruebas que puedan desaparecer. Y todo eso, claro, ponerlo a disposición del juez o fiscal. Es interesante que esta obligación la tienen incluso para delitos que normalmente necesitan denuncia de la víctima, los semiprivados, si el juez o fiscal les manda investigarlos. Has comentado antes algo especial sobre los delitos de propiedad intelectual e industrial. Ah, sí. En esos casos concretos, la ley les deja empezar esas primeras diligencias de prevención y aseguramiento incluso antes de que haya denuncia formal. Parece que la idea es poder actuar más rápido contra la piratería o las falsificaciones, ¿sabes? Donde si no te das prisa, las pruebas vuelan. Y todo este trabajo de investigación acaba en un documento clave, el atestado. Sin duda. El atestado es el documento policial donde se escribe todo lo que se ha hecho. La ley pide que sea muy exacto, que detalle los hechos, lo que ha dicho la gente, los informes que haya y todas las circunstancias que se hayan observado. Porque claro, todo eso puede acabar siendo una prueba o un indicio en el juicio. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir para que valga? Sin entrar en detalles milimétricos, pero ¿cuál es la idea general? La idea es la autenticidad y la formalidad. Lo tiene que firmar el funcionario que lo hace para saber quién es. Se tiene que invitar a firmar a la gente que ha intervenido, testigos, peritos, en la parte que les toca. Y si alguien no quiere firmar, pues se dice por qué. Toda esta formalidad busca que el contenido sea fiable. Si por lo que sea una causa muy rara no se puede escribir, se cuenta todo verbalmente al juez o fiscal y ellos lo ponen por escrito. ¿Y qué valor tiene luego ese atestado en el juicio? Pues mira, legalmente se considera como una denuncia. O sea, sirve para que empiece el proceso formalmente. Y además, y esto es muy importante, lo que los agentes escriban en el atestado sobre cosas que ellos mismos han visto o conocido directamente mientras actuaban, por ejemplo, lo que vieron al llegar al sitio, eso tiene valor de declaración de testigos y luego lo confirman en el juicio. Por eso la ley insiste tanto en que los funcionarios sigan las reglas al pie de la letra y no usen métodos raros para investigar. Una vez que está escrito, ¿qué se hace con él? ¿Se queda en la comisaría? No. La regla general es que hay que mandarlo a la autoridad judicial o fiscal que corresponda lo antes posible. Y en cualquier caso, sin pasarse de las 24 horas desde que empezaron las diligencias, salvo que haya una causa de fuerza mayor, claro,
y bien justificada. Si no se cumple este plazo, hay consecuencias disciplinarias serias, ¿eh? Falta grave la primera vez, muy grave si se repite. E incluso podría haber responsabilidad penal. La ley es muy estricta con esto, para que la justicia pueda intervenir rápido. Pero aquí hay una excepción que en el día a día es muy importante. Si después de las primeras gestiones no se ha podido identificar a nadie, a ningún autor conocido del delito, entonces la policía judicial en principio no manda el atestado al juzgado ni a la fiscalía, se lo quedan sus archivos. ¿Y eso por qué? Para no llenar los juzgados de papeles. Exacto. La idea es optimizar los recursos de la justicia, evitar que se abran procedimientos por delitos a lo mejor menores, sin un autor claro, que seguramente se quedarían parados. Pero, ojo, esta regla de no mandarlo tiene excepciones importantes. Sí hay que mandar el atestado, aunque no haya autor conocido, si se trata de delitos graves contra la vida, la integridad física, libertad sexual, corrupción. O si se hace alguna diligencia nueva, pasadas 72 horas desde que se abrió el atestado, y esa diligencia da algún resultado. O, claro, si el juez o el fiscal piden expresamente que se lo manden. ¿Y en los casos en que no se manda al principio, se le dice algo al que denunció? Sí, es obligatorio. Hay que decirle al denunciante que si en 72 horas no se identifica al autor, las actuaciones de la policía no se van a mandar al juzgado. Pero se le informa también de que él tiene derecho a poner la denuncia directamente en el juzgado o en la fiscalía si quiere. Esto nos lleva a pensar, ¿no?, en ese equilibrio constante entre, ser eficientes con los recursos policiales y a la vez asegurar que haya un control judicial sobre todas las investigaciones, incluso las que al principio no dan fruto. Vale. Hemos visto la estructura, las funciones, el atestado. Vayamos ahora a cómo interactúan y quién controla a quién. ¿Qué pasa si en una actuación coinciden policías judiciales de distinto rango? Ahí funciona la jerarquía normal de la policía. Si llega un funcionario de PJ de más categoría, el que estaba actuando tiene que informarle de todo y ponerse a sus órdenes. Pero, y esto ya lo dijimos, la jerarquía que manda de verdad es la judicial. Cualquier policía, da igual su rango, tiene que parar si aparece el juez de instrucción o el fiscal y entregarle todo. ¿Y cómo funciona esa relación directa entre jueces o fiscales y las UPOJs en el día a día? Pues los jueces y fiscales pueden darles instrucciones directas y concretas a los funcionarios de la UPOJ que llevan un caso. Pueden llamar a los agentes que llevan la investigación a su despacho para ver cómo va, darles nuevas órdenes, controlar. La comunicación es muy directa. La norma dice que si no es urgente es mejor pedirlo a través del jefe policial. Pero la posibilidad de la instrucción directa y de supervisar personalmente está ahí y es clave para esa dependencia funcional. Mencionaste antes la dependencia funcional. Eso parece que implica que los agentes que están en un caso están un poco protegidos, ¿no? Para que no los quiten así como así. Pues sí, así es. La ley les da una garantía de estabilidad importante. Los funcionarios de UOPJ que están asignados a una investigación concreta no pueden ser quitados de ella hasta que acabe, o al menos hasta que acabe esa fase del proceso, salvo que lo autorice o lo decida el juez o fiscal del que dependen para ese caso. La idea es clara, asegurar que las investigaciones, que a veces son largas y complicadas, sigan adelante sin cambios raros que las puedan perjudicar. Si un agente se tiene que ir por ley, un traslado, jubilación, pues simplemente se le comunica al juez o fiscal. ¿Y si un agente, por lo que sea, no cumple una orden directa de un juez o fiscal? Lo primero, tiene que decir enseguida por qué no puede cumplirla y decírselo a quien le dio la orden. Si el juez o fiscal cree que la excusa no vale, se lo comunica al jefe policial de ese agente. Y ese jefe está obligado a abrirle un expediente disciplinario y a decirle al juez o fiscal qué ha decidido al final. Lo mismo pasa si un jefe de policía no puede dar la ayuda que le piden. Hay una responsabilidad clara. Y además, el sistema tiene mecanismos para que los jueces y fiscales evalúen y controlen a la UOPJ. Pueden pedir que se abra expediente disciplinario si ven alguna conducta mala e incluso hacer ellos mismos investigaciones internas. Su opinión es obligatoria si el expediente tiene que ver con un caso que ellos dirigen. Y no todo es castigo, ¿eh? También pueden proponer que se les den medallas o recompensas si lo hacen bien. Y, por último, cada 6 meses califican cómo se han portado los funcionarios de UOPJ que dependen de ellos y esa nota se la mandan a los jefes de la policía. Es como una doble supervisión, policial y judicial fiscal. Un último punto que es crucial en cualquier actuación policial. ¿Qué pasa con las cosas que se recogen y cómo se trata a las víctimas? ¿Qué dice la norma?
A ver, sobre los efectos, armas, herramientas, del delito, cosas robadas. Cuando la policía judicial lo recoge, tiene que hacer una diligencia, un papel, muy detallado. Dónde, cuándo y cómo se encontraron. Con una descripción súper minuciosa o incluso fotos. Si se puede, la tiene que firmar la persona a la que se lo quitaron. Si esas cosas pueden ser de una víctima, hay que decírselo. Y ojo, la persona a la que le han quitado algo, que podría ser alguien que no tiene nada que ver, siempre tiene derecho a reclamar al juez. Y sobre las víctimas. Ahí la norma es muy clara. Cuando las víctimas hablan con la policía judicial, ésta tiene que cumplir sí o sí con todos los deberes de información que marca la ley. El estatuto de la víctima, por ejemplo. O sea, informarles de sus derechos, de cómo va el proceso, dónde pueden pedir ayuda, todo eso. Y además, y esto es importante, tienen que hacer como una primera valoración de cómo está esa víctima, si es vulnerable, si corre peligro, para ver provisionalmente si podría necesitar alguna medida de protección especial. La decisión final sobre si se le protege o no la tomará el juez, pero esa primera valoración de la policía es clave para que se activen las ayudas desde el minuto 1. Bien, creo que hemos dibujado un mapa bastante completo de cómo funciona la policía judicial en España. Hemos visto esa doble cara. La función auxiliar amplia, que toca a casi cualquier agente, y luego las unidades orgánicas especializadas, las UOPJ, con esa dependencia funcional tan importante de jueces y fiscales. Hemos analizado el papel clave del atestado, las reglas que tienen que seguir, la supervisión constante de la justicia y las garantías para que todo funcione y esté controlado. El dibujo final es el de un sistema que busca meter la investigación policial dentro del marco de la justicia. Exactamente. La normativa intenta, pues coser esa relación tan compleja, definiendo quién hace qué, cómo y quién vigila. Quizá, como reflexión final, valdría la pena pararse a pensar en esa tensión que la propia ley describe y que hemos comentado, ¿no? Por un lado, la necesidad de que la policía actúe rápido, por iniciativa propia, en esas primeras horas que son vitales para guardar pruebas y pillar a los culpables. Y por otro, la exigencia, que no se puede quitar, de que todo eso esté siempre bajo la dirección y el control de jueces y fiscales, que son los que garantizan que el proceso sea legal. Pensar en cómo se maneja ese equilibrio en el día a día, en investigaciones que muchas veces son un caos, urgentes, con mucha presión. Ahí es quizá donde está la verdadera complejidad de ser policía judicial, más allá de lo que ponen los papeles.